pido por favor que vaya acá al micro para poder llegar hasta el fondo y escribir un poquito de atención, porque no tengo la voz tan fuerte ya. Bien, ya ha habido la clase de presentación del curso de fisiopatología, ¿o todavía no? ¿El doctor Luis ha hecho alguna clase? Bueno, nosotros, a nombre del doctor Orlando Vargas y la doctora Carolina Ramírez, formamos parte del curso de fisiopatología. Le pedimos disculpas porque ha habido a última hora de ajustes en cuanto al sílabus. Normalmente nosotros lo sabíamos aplicar el año pasado, pero en este año se han hecho una serie de reformas con relación a algunos temas. Había un colega más que ha salido y se ha cambiado el tema. Entonces, debido a eso, es que se ha visto postergar la presentación. El curso de fisiopatología es una de las bases de la medicina, al igual que la semiología. El médico latino, el médico que vaya aquí a otros países, por ejemplo Estados Unidos o a Europa, hace bien la fisiopatología, hace bien la semiología, y conociendo solamente eso nosotros podemos saber qué tipo de enfermedad tiene el paciente mucho antes de que se haga el diagnóstico. Entonces, uno va allá, examina el pulmón y ve que hay disminución del músculo vesicular intermitente, la base del pulmón, y el médico con la anamnesis hace el diagnóstico de neumonía y le hace la tomografía o le hace la placa y lógicamente tiene neumonía. Entonces, allá cuando tú vas a otros hospitales, a otros países, tú entras y los seguros de salud son los que, cuando tú vas, por ejemplo, por un dolor abdominal, te piden una tomografía de cerebro, tórax, abdomen y pelvis. Te vas por un dolor abdominal y sales teniendo, por ejemplo, un cálculo renal. Y no es por lo que fuiste, ¿no? Entonces, es muy importante este curso. Va a haber algunos temas en donde vamos no es muy, ¿cómo se dice?, muy ligero, muy fácil, pero la mayoría lo van a encontrar en su libro. El libro que ustedes van a utilizar es el de Port, que utiliza el de Port. Entonces, ahí vamos a ver. Bueno, vamos a hablar sobre alteraciones en la regulación de la temperatura. ¿Alguien alguna vez se tomó la temperatura? Entonces, la temperatura, y vayan aprendiendo ya, cuando alguien está enfermo y dice tengo fiebre, es un síntoma. Entonces dice el paciente, tengo fiebre. ¿Ya? Y se convierte en signo cuando tú tomas el termómetro, le colocas y evidentemente tiene, por ejemplo, 39 grados. Entonces se convierte en un signo, ¿no? Porque el paciente subjetivamente puede tener supuestamente temperatura, pero puede ser que esté, por ejemplo, en las mujeres menopáusicas, que esté con los bochornos y no es una temperatura, sino es una sensación. O lo que le pasa a mucha gente cuando está sorprendida y se sonroja, entonces también tiene la sensación de calor. Es un síntoma que hay que corroborarlo con la temperatura. Anteriormente teníamos estos termómetros, no que eran difíciles de manejar, pero ahora tenemos que es los termómetros digitales, ¿no? Tú le pones, ya no tiene el paciente que está viendo cuánto es temperatura porque le sale, ¿no? 37,2. Esto es importante, ¿por qué? Porque si tú vas al médico, es muy diferente que tú digas, tengo temperatura o sensación de calor, que no las puedes evidenciar, a diferencia que te digas, me tomo la temperatura y tengo 38,5. Entonces es muy diferente, ¿no? Que sí. Entonces la temperatura del cuerpo resulta de un equilibrio que se da entre la producción y la pérdida de calor, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce la temperatura? Se produce en los órganos internos, en el pulmón, en el hígado, ¿no? En muchos tejidos y órganos internos. Allí se produce la temperatura, es conocido como termogénesis, y del equilibrio también de las pérdidas que se dan a través de la piel, a través de la respiración. Entonces sale la temperatura. Entonces esta temperatura es regulada por una serie de mecanismos a nivel del sistema nervioso autónomo, a nivel endocrino, y tiene un centro a nivel del hipotálamo, en la región preóptica del hipotálamo anterior. Al igual que otros mecanismos, está mediada por citocinas y por receptores tipo TOL.
La que sigue. Entonces es un corte septal del cerebro. Entonces acá tienes el hipotálamo anterior y el núcleo preóptico, donde está el centro de la temperatura. Hay muchos pacientes que tienen alteraciones neurológicas, nacen con alteraciones neurológicas cerebrales, por ejemplo niños. Entonces el único síntoma que van a tener es convulsiones y temperaturas que sobrepasan los 41 grados. Cuando ya sobrepasa los 41 grados ya se altera el control de este mecanismo a nivel del hipotálamo, ¿no? Entonces quiere decir que hay un daño a nivel central, a nivel cerebral, la que sigue. Entonces, el hombre puede estar capacitado para vivir, si se cuida, a temperaturas extremas. Por ejemplo, si está en un ambiente frígido menos de 50 grados, tiene que estar lógicamente en un ambiente donde haya calefacción, que esté bien enchompado, sí puede vivir a menos 50 grados y a más 50 grados, lógicamente, ¿no? Pero las células somáticas no lo pueden hacer así, ¿no? Porque no tienen esas medidas, esa capacidad de tener aire acondicionado o abrigarse, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estas células? Si están a menos 0 grados, ¿qué va a pasar? Se va a cristalizar. Y si están a más de 45, ¿qué va a producir? Se va a coagular esas proteínas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿La que sigue? Entonces, muchos tejidos producen calor, ¿no? Pero hay uno que siempre va a eliminar calor. ¿Cuál es el sistema respiratorio? Por cada respiración que nosotros damos siempre vamos a eliminar calor, ¿no? Entonces, la temperatura se ha tomado como referencia a la temperatura que tenemos a nivel de la sangre que está ubicada a nivel de la aurícula derecha. Normalmente es 37 grados centígrados más 0.6, ¿no? ¿Y qué sucede cuando sube la temperatura? ¿Qué sucede? ¿Ah? No. Sí, pero ¿qué sucede? Tú lo ves a la gente que está más rojita, o sea, hay vasodilatación, es un mecanismo de defensa que comienza a sudar. ¿Por qué? Para que comience a enfriarse, ¿no? Y antes de que suba la temperatura también hay los escalofríos, ¿no? Entonces, y cuando la temperatura está baja, lógicamente que hay mecanismos que producen aumento de la temperatura, por ejemplo los escalofríos, ¿no? Entonces, la temperatura se regula a nivel del hipotálamo, ¿no? Y es involuntaria, es autonómica, no hay nada, tú no puedes regular la temperatura, no hay nada, ¿no? Entonces, al igual que otros sistemas, la temperatura tiene un ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir un ciclo circadiano? Que cuando empieza la mañana, la temperatura va a estar baja, y a medida que va aumentando, alrededor de las 6 de la tarde a 10 de la noche, va a subir entre 0.5 a 1 grado, ¿no? Entonces, ese es el ciclo circadiano de la temperatura. También hay que tener en cuenta de que hay algunos cambios, por ejemplo, lo que será, por ejemplo, en el caso de la mujer, después de la ovulación, va a haber un aumento de 0.5 a 1 grado centígrados post la ovulación. Y ese es un método a través del cual mucha gente, mujer, que tiene problemas de concebir, entonces está controlando su temperatura y justamente más o menos tienen un día, más o menos el día 14, 15, si sube la temperatura 0.5 a 1 a lo que normalmente tenía, quiere decir que está ovulando ese momento en concebir. La que sigue. Este es lo que le decía, es el ciclo circadiano, ¿no? A eso de las 6 de la mañana vamos a tener que el paciente va a tener temperaturas bajas entre 36.5 y de 6 a 10 un poco más alta, 37.5 es normal. Lo mismo más o menos también sucede con la presión. La presión arterial se controla y en las madrugadas, pero tiene otro ciclo circadiano. En las madrugadas aumenta la presión antes de despertar, ¿no? Y es por eso la que sigue, es por eso muy importante que algunos pacientes que tienen hipertensión arterial tomen su tratamiento para la presión, porque no es para prevenir, para que tomen las tabletas para el antihipertensivo cuando tengan la presión alta, sino van a evitar esos picos, ¿no? Entonces, nosotros cuando tomamos la temperatura tenemos una temperatura oral, una temperatura rectal
y una axilar. Entonces, se toma como referencia esta temperatura laboral, que es de 37.4. Si tomas axilar, le tienes que aumentar 0.5 para que tengas esta temperatura oral. Y si tomas rectal, tienes que disminuir 0.5. ¿De acuerdo? Entonces, se dice que hay fiebre cuando tienes una temperatura mayor de 37.5, hiperpirexia mayor de 41.5 y hipotermia menos de 35. Entonces, aquí hay que tener bien claro lo que le dije hace un momento, que la capacidad no termorreguladora del cuerpo se altera cuando la temperatura está menos de 34 o más de 41. Cuando está así, ya no podemos regular la presión. Antes, la presión, digo la temperatura. ¿A qué sigue? Entonces, ¿cómo se produce la fiebre, no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿cómo se genera? ¿Cuál es la fisiopatología? Es cuando hay componentes exógenos, ¿no?, que van a entrar en contacto con el sistema inmunológico. Esos componentes exógenos, que se llaman pirógenos exógenos, son, por ejemplo, compuestos de las capas de la membrana celular de los bacilos gram negativos. Puede ser exotoxinas, por ejemplo, en el caso del estreptococo grupo A, o pueden ser cualquier otras toxinas de los gérmenes, ¿no?, que pueden estar produciendo una sepsis, que esté ubicada en cualquier lugar, en la garganta, en el pulmón, en el absceso hepático. Entonces, ¿qué van a hacer? Esos pirógenos, los exógenos, van a ir a la sangre y van a tomar contacto con el sistema inmunológico, ¿no? Si hablamos de sistema inmunológico, quiere decir que estamos hablando de monocitos, linfocitos, polimorfonucleares, ¿no?, fibroblastos, y allí, cuando toman ese contacto, se va a producir una serie de sustancias llamadas citoquinas, ¿no?, o pirógenos endógenos. Esta citoquina, la principal, es la interleuquina 1, alfa y beta de estas. La beta es la más fuerte. El factor de microestimular alfa, el interferón gamma, la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Entonces, los pirógenos exógenos, ¿no?, toman en contacto con el sistema inmunológico, se va a producir estas interleuquinas que van a sobrepasar la barrera hematoencefálica, ¿no?, y van a tomar contacto con las células del endotelio del órgano vasculosum, ¿no?, que está a nivel del hipotálamo. Y ahí es donde, a través de esta ciclooxigenasa 2, se van a producir las prostaglandinas. La prostaglandina 2, ¿qué va a hacer? ¿No? Va a hacer que disminuya la actividad de las neuronas ópticas sensibles al calor, excita las neuronas sensibles al frío, estimula la termogénesis de tal manera que se va a producir la temperatura, o sea, la fiebre, ¿no? Entonces, esa es la fisiopatología de la temperatura. ¿La que sigue? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hay algunos mecanismos a través del cual se puede elevar la temperatura. Por ejemplo, cuando hay un aumento del metabolismo basal, ¿no?, por cada 7% de aumento del metabolismo basal se va a incrementar 0.55 grados centígrados, ¿no? También hay algunas hormonas, por ejemplo, como la hormona tiroidea, que hace elevar la temperatura, y eso es característico. ¿Alguien ha tenido contacto con un paciente hipertiroideo? Con pacientes delgados, ¿no?, tienen la piel caliente, sudorosa. ¿Por qué? Pues la hormona tiroidea hace que pierda calor. Y no come demasiado y no sube peso. Tiene taquicardia, ¿no?, y a veces puede llegar a tener arritmia. Entonces, estos pacientes, esta hormona tiroidea también produce, al igual que la hormona de crecimiento y la testosterona, puede producir aumento de la temperatura, ¿no? También el metabolismo adicional causado por la estimulación del sistema nervioso simpático también produce esto. ¿Cómo así? El sistema nervioso simpático, ¿qué produce? Produce catecolaminas, epinefrina, noradrenalina, que hacen estas vasoconstricción, y si hay vasoconstricción, él no puede dilatarse los vasos y la temperatura queda en el cuerpo, no puede salir. ¿De acuerdo? También hay aumento de la temperatura como consecuencia de la digestión, absorción y almacenamiento de los alimentos. La que sigue.
Entonces, ya hemos visto cómo se forma la temperatura y hay algunos mecanismos a través del cual se puede disminuir la temperatura, ¿no? Por ejemplo, a través de la conducción, radiación, convección y evaporación. La que sigue. A nivel del cuerpo hay algunas fístulas o comunicaciones arteriovenosas. Sabemos que la sangre arterial tiene bastante temperatura a comparación de la venosa. Entonces, si tenemos mayor cantidad de estas fístulas o comunicaciones arteriovenosas, el paciente va a mezclar la sangre arterial y la venosa y va a hacer un mecanismo para que el cuerpo pueda perder la temperatura. Sin embargo, el mecanismo de pérdida de temperatura a través de la conducción se da como consecuencia de que hay una pérdida de calor cuando hay un contacto de molécula a molécula. O sea, este cuerpo que está aquí en este colchón va a perder la temperatura por conducción, porque este colchón está frío y va a pasar a temperatura del cuerpo caliente a, lógicamente, el colchón frío. Si ese colchón estaría caliente, no podría perder la temperatura por conducción. ¿La que sigue? Y ese es el mecanismo a través del cual actúan, por ejemplo, algunas frazadas que ponen a algunos pacientes para bajar la temperatura, ¿no? Con frías para que el calor salga por ahí, ¿no? Por contacto de molécula a molécula. La radiación es la transferencia de calor a través del aire o el vacío. Lógicamente, este aire que está alrededor tiene que ser un aire de menor temperatura que está en relación al cuerpo. Por ejemplo, si estamos en verano, estamos en un ambiente cerrado, ¿no? Y tenemos un niñito que está con temperatura y lo obligamos más, no va a tener pérdida de calor por radiación, porque el ambiente está caliente. Lógicamente tenemos que abrir la puerta, las ventanas, que el ambiente esté de más baja temperatura con relación al cuerpo para que pierda la temperatura. ¿La que sigue? Y la convección, normalmente el organismo tiene una capa de aire en todo el cuerpo, capa de aire caliente que es superficial. Entonces, ¿cómo se pierde por convección? Se refiere a la transferencia de calor a través de la circulación de corrientes de aire. Entonces, tú pones un ventilador, ¿no? Va a hacer de que esta capita que está alrededor, ¿no? Que es caliente, lógicamente, disminuya la temperatura y así también la del cuerpo. La evaporación, ¿cómo pierde la temperatura? Implica el uso del calor del cuerpo para convertir el agua de la piel en vapor de agua, ¿no? Entonces, sus pérdidas pueden ser por transpiración insensible y sudoración. Si hablamos de transpiración insensible o perspiración sensible, se da cuando el agua se difunde a través de la piel, ¿no? Y no sale de las glándulas sudoríparas. Es una sensación de sudoración, si se puede llamar así, que está en la piel, pero no sale de las glándulas sudoríparas. Y a mayor sequedad del cuerpo, el paciente va a tener mayor pérdida. Que sigue. Mientras que la sudoración sí se produce a través de las glándulas sudoríparas y es controlada por el sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces es importante. ¿Por qué? Porque aquí está mediada por esta acetilcolina y tiene un impacto farmacológico, porque algunos utilizan drogas anticolinérgicas, como por ejemplo la acidotropina, que se utiliza para el cólico. Entonces, si tú le das acidotropina a un paciente, para evitar que el paciente sube, ¿no? Y no va a poder perder ¿cómo se dice? La temperatura. ¿A qué sí? Ahora, la fiebre o la temperatura tiene una serie de signos y síntomas que nosotros tenemos que tener presente. Cuando un paciente tiene temperatura, no necesariamente tiene una infección. Por ejemplo, la fiebre es pues el signo de bastantes procesos infecciosos, virales, bacterianos, ¿no? La fiebre puede ser signo también de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O sea, por ejemplo, un paciente tiene un infarto agudo de miocardio o tiene un accidente cerebrovascular y tiene temperatura,
Entonces, es un signo de que el paciente tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque tras hacer el diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tienen que tener temperatura mayor de 38.5 grados, frecuencia respiratoria mayor de 22, después de hemograma con expositorio mayor de 10.000 o menos de 4.000. Entonces, no necesariamente esa temperatura que encuentras es un signo de infección. Pero sí la temperatura te dice que probablemente hay una infección. Hay una patología que se llama fiebre de origen oscuro o desconocido, que con solamente temperatura, es una temperatura que tiene que estar más de 3 semanas y tener una temperatura de más de 38.2 para que se haga el diagnóstico de fiebre de origen desconocido. Y hay que estudiar un proceso infeccioso, puede ser que sea un absceso que esté ubicado en un órgano profundo, por ejemplo, el hígado, el páncreas, el vaso, a nivel cerebral, no se sabe, o puede ser que esté dañado también a nivel del hipotálamo, ¿no? Entonces, la clínica de la fiebre se caracteriza porque puede haber signos que no son característicos patognomónicos, ¿no? Por ejemplo, dolor de cabeza, malestar general, ¿no? También tenemos que antes de que aparezca la temperatura va a haber escalofríos, ¿no? Entonces va a haber una contracción de todos los músculos, el paciente tirita, va a haber lo que conocen como piel de gallina, y después de esto la fase de rubor, ¿no? Va a haber una vasodilatación, que es un mecanismo de defensa del organismo. ¿Para qué? Para que elimine la temperatura. Después tenemos la fase de efervescencia, que es el marcado inicio de la sudoración, ¿no? Entonces, acá dice, las manifestaciones de la fiebre son anorexia, mialgia, artralgia, fatiga. No necesariamente, ¿no? ¿A qué sí? Entonces, hay varias formas de fiebre. Por ejemplo, es la fiebre intermitente, que se caracteriza porque va a haber periodos en donde la temperatura está por encima de lo normal y periodos que está debajo de lo normal. Entonces, acá tú tienes en la gráfica de historia clínica, vas a tener una raya que es la temperatura normal, lo que está por encima y lo que está por debajo. Entonces, es la fiebre intermitente, ¿no? El periodo que está por encima y otros por debajo, la que sigue. Tenemos la remitente, en donde va a haber altibajos, pero nunca va a llegar a lo normal. ¿De acuerdo? Nunca va a llegar a lo normal. La que sigue, la sostenida siempre está con temperaturas altas,